Muy buenas tardes. Con su venia, diputada presidenta, saludo al público que se encuentra presente desde este recinto legislativo y en particular a las personas que nos acompañan con motivo de su interés real y legítimo por la presentación de esta iniciativa de decreto, así como a todas y todos los que siguen la transmisión de esta sesión deliberante de la legislatura local desde las distintas plataformas digitales y redes sociales. A las personas representantes de los distintos medios de comunicación y, por supuesto, a las diputadas y los diputados que se encuentran presentes. La que suscribe, diputada Elba Aldana Duarte, del Grupo Parlamentario de Morena, someto a consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Se adiciona una fracción a una disposición del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Se adiciona una fracción a una disposición de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de México y sus municipios. Se adiciona un subtítulo segundo bis, un capítulo cuarto bis, dentro del título primero del libro segundo y los artículos 123 bis y 123 ter al Código Civil, al Código Penal del Estado de México, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley reglamentaria de las fracciones 25ª y 26ª del artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, todo lo anteriormente aludido en materia de demarcación municipal para el beneficio del pueblo mexiquense, de las autoridades municipales y del territorio del Estado de México, con base en la siguiente exposición de motivos. Con sujeción a lo dispuesto por el artículo 68, párrafo segundo del reglamento, adelanto y aclaro desde este instante que únicamente daré lectura a la síntesis de la presente exposición de motivos de la iniciativa de decreto, de conformidad con el orden subsecuente. El artículo 115 de la Constitución Federal, en su parte inicial, establece que los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, el cual será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa. En este sentido, un elemento esencial del municipio es, sin lugar a dudas, su territorio. Y en efecto, podemos afirmar que sin territorio no hay municipio. Ahora bien, partiendo de que la base que el municipio libre es la unidad básica de la división territorial del Estado de México, y atendiendo lo dicho por el maestro Robles Martínez, en cuanto a que este es una parte de una asociación de vecindad asentada en una circunscripción territorial, es de suponerse que dicha vecindad y circunscripción territorial puede presentar disidencias y discrepancias en cuanto a su configuración y adaptación. Los problemas limítrofes no son nuevos, ni siquiera en el contexto internacional. Al respecto, diversos países alrededor del mundo los tienen y podemos citar algunos ejemplos conocidos públicamente, como son los del río Sibún, entre Guatemala y Belice, el archipiélago de San Andrés, provincia y Santa Catarina, entre Colombia y Nicaragua, o el de la isla Conejo, que se disputan los países de El Salvador, Honduras y Nicaragua. Estos asuntos han llegado a la Corte Internacional de Justicia, pero no han sido resueltos aún, con excepción del último, el cual, aún con resolución, sigue siendo motivo de disputa, por desgracia. Así, en México existen diferentes limítrofes interestatales, los cuales se han hecho relevantes, tal y como son los casos de Jalisco y Colima, Campeche y Yucatán, y el asunto recién resuelto mediante la controversia constitucional 121/2012 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre Chiapas y Oaxaca. Siguiendo esta tesitura,
Es importante hacer notar que en la mayoría de los casos, la diferencia limítrofe de carácter intermunicipal solo se presenta entre dos municipios. Pero existen situaciones sui generis o particulares en que un municipio puede tener un conflicto limítrofe contra dos, contra tres o incluso más municipios. Para la solución de las discrepancias limítrofes intermunicipales en nuestro país, hallamos que en las diversas legislaciones estatales, incluida la del Estado de México, existen 4 modelos instituidos. 1. El método autocompositivo sancionado por el Poder Legislativo local. 2. El método heterocompositivo seguido ante el Poder Legislativo local. 3. El jurisdiccional a cargo del Poder Judicial local bajo un formato más riguroso o estricto. Y 4. El mixto, es decir, una participación sucesiva de colaboración y coordinación entre los poderes legislativo y ejecutivo principalmente. Frente a la variedad de mecanismos que existen para resolver los diferentes limítrofes intermunicipales entre nuestro país y ante la diversidad de problemas que enfrenta la sociedad mexicana, resulta disparatado que una parte significativa del pueblo mexicano también tenga que enfrentarse con una problemática para demandar o inquietarse ante diversas autoridades estatales o municipales por no tener una municipalidad legalmente definida, es decir, no tener una idea para saber con certeza a qué municipio pertenecen, qué ayuntamiento debe prestarles los servicios básicos o indispensables para su bienestar, a qué autoridad municipal pueden solicitarles la implementación de obra pública en la superficie donde residen. Amén de que dicho estado de indefinición de identidad, error o confusión territorial de carácter limítrofe, en la mayoría de las ocasiones, es utilizada con fines de tendencias político-electorales, cuya intervención solo implica, retrasa o evita una solución real, inmediata y tangible, en perjuicio de las personas que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad, complicando de este modo la asignación de cualquier clase de recursos públicos sobre el polígono donde reside o habitan dichas personas. En virtud de que la fórmula constitucional legal y política adoptada mayoritariamente en la legislación de las entidades federativas para la solución de estos conflictos de índole fronterizo intermunicipal es la heterocompositiva. Partiendo de esta idea, estimo y afirmo que este es el modelo idóneo que debe prevalecer en nuestro Estado. El heterocompositivo, porque es el pueblo electo democráticamente, en otras palabras, dimanado directamente de la soberanía popular, quien siendo representado mediante una pluralidad cultural, social, ideológica, así como política, y quien mediante la rectoría y tramitación de un proceso de deliberación democrática, un proceso legislativo especial, tal y como lo es el procedimiento para la solución de diferentes limítrofes intermunicipales previsto en la ley reglamentaria aplicable. Debe continuar fijando o precisando los límites territoriales entre 2 o más municipios del Estado de México. Para finalizar mi intervención, me permito presentar de forma sucinta la descripción de la iniciativa que suscribe su servidora. En un primer término, esta iniciativa propone reformar diversos ordenamientos distintos a la ley reglamentaria de las fracciones 25ª y 26ª del artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Este hecho da cuenta del sistema internormativo que se requiere, no solamente para tramitar correctamente un proceso legislativo para crear o suprimir un municipio, o en todo caso, definir o precisar los límites territoriales que comparten 2 o más municipios de nuestro Estado. Se requiere también para contar con los fundamentos normativos suficientes que permitan procurar la idónea conservación y preservación de los límites territoriales que el Poder Legislativo fija o precisa en uso de sus atribuciones
constitucionales que el Poder Legislativo fija o precisa en uso de sus atribuciones constitucionales. Así también, como ya lo mencionamos de otra forma y brevemente, se requiere el soporte normativo suficiente que acote las disposiciones parlamentarias para atender las singularidades de lo que significan e implican varios procesos legislativos sui generis, como lo son los procesos a cargo o seguidos ante la legislatura del Estado de México, quien obra a través de la Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus municipios. La propuesta de presentar esta iniciativa integral responde a la necesidad generalizada de no dejar de lado la implementación de mecanismos de demarcación territorial, reorganizándolos en mejores términos y condiciones. En consonancia con lo que se ha dicho hasta ahora, también podemos afirmar que la presente iniciativa será tan solo un esbozo primario que contribuirá a la reestructuración de los diversos procesos regulados por la ley reglamentaria. Lo narrado con el objetivo de poner de relieve la naturaleza de cada uno de estos, la cual resulta predominantemente legislativa, evitando con esto confusiones en la interpretación de este ordenamiento, colmar las diversas lagunas normativas que se han identificado mediante la aplicación de la ley reglamentaria, lo relatado bajo la intención de dotar de mayor seguridad y certeza jurídica a las y los operadores jurídicos de tal ordenamiento, tal así como la determinación de legislar con mayor vigor en las materias de interés. Es oportuno en el tiempo también hacer estas propuestas, siempre que es ahora cuando se presentan más o se visibilizan mayormente los asuntos de diferente limítrofe intermunicipal en nuestro Estado de México, puesto que la indefinición de municipalidad o de identidad es un verdadero problema que aqueja a autoridades municipales, pero mucho más al pueblo mexiquense, que en cada administración no ven ningún avance en sus comunidades. Por último, añadiría que para comprender la problemática de los límites territoriales entre dos o más municipios, no basta con realizar trabajo desde el escritorio, sino que para entender esta problemática hay que recorrerlos o caminarlos. Solo así podremos comprender verdaderamente la necesidad de arreglarlos, siendo empáticos con las personas que residen en los polígonos, las cuales viven en una situación de vulnerabilidad por el estado de indefinición de municipalidad o de identidad, mismas que padecen esencialmente por falta de prestación de los servicios públicos municipales indispensables, que contribuyen en dignificar su vida diaria o cotidiana. Le agradezco su atención y es cuanto, diputada presidenta, y solicito que se pueda agendar cuanto antes a trabajos de comisión a la brevedad posible. Muchas gracias.